distrito. Dice la Biblia, primer libro de Samuel, capítulo 17. Vamos a leer el verso 1 y dice de la siguiente manera: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes-damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron, dice la Biblia, en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gab, y tenía altura de 6 codos y un palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era del peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar. Tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba el escudero delante de él. Y se paró, dice la Biblia, y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escogeos de entre vosotros un hombre, uno, dice la Biblia, solamente uno, que venga en contra de mí. Por unos minutos vamos a hablar bajo el tema nuestro representante. Bendito Señor, muchas gracias esta linda tarde, el privilegio que tú nos das de estar desde esta mañana orando, buscando tu rostro. Agradecido por cada hermano que está presente, Señor. Los que se vinieron incorporando, Señor, en estas horas, gracias por tenerlos acá. Oramos por los que no están presentes, unos por motivos de salud, otros, Señor, porque de repente sucedió algo que no estaba, Señor, agendado y no pudieron estar. Pero también oramos, Señor, por aquellos que repentinamente, Señor, no quisieron estar este día en este lugar. Oramos para que sea tu Espíritu guiándolos y que seas tú poniendo en el corazón de ellos, Señor, el buscarte, el anhelarte, el amarte, el saber, Señor, que como este día domingo, Señor, es importante estar en tu casa de oración. Pero gracias por los que estamos presentes. Gracias, bendito Dios. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos, hermano. Mientras usted toma sus asientos, decirles que esta semana el grupo de música va a estar, hermanos, en la actividad, hermanos, semanal, iniciando este mes de marzo. Y desde ya el Ministerio de Alabanza tiene una actividad, hermanos, en la parte de atrás para después, hermanos, consumir. Mi representante o nuestro representante. Desde los inicios, hermanos, en todas las áreas existen lo que es comúnmente conocido como los representantes legales. Y esta función, hermanos, de un representante legal es esa: representar a personas, representar, hermanos, lo que es, hermanos, sus autoridades, representar un pueblo, una nación, representar, hermanos, lo que es, hermano, una empresa, representar una iglesia, representar una familia. Los representantes, esa es su función. Por ende, representar a un grupo de personas. Las empresas tienen sus representantes. Los países tienen sus representantes. Y ellos, hermanos, ellos son los que se encargan de tomar ciertas decisiones para todas las personas que están bajo su cargo. Usted puede ver, hermano, las empresas, ellos tienen diferentes representantes en diferentes áreas que cuando se reúnen, ellos toman decisiones. No es necesario que todos estén presentes. No es necesario que todos sean parte, hermanos, de una reunión, porque hay un representante. Nuestro país, El Salvador, así como otras naciones, tienen sus representantes. Y de repente, hermanos, cuando hay reuniones de las Naciones Unidas, usted y yo no estamos en esas reuniones. A usted y a mí no nos llaman para estar en esas reuniones. A usted y a mí no nos toman en cuenta para ir a ese tipo de reuniones de las Naciones Unidas. Pero hay un representante que es nuestro presidente. Y nuestro presidente es el encargado de proponer y dar a conocer los avances del país, porque él es nuestro representante. Ahora bien, conociendo este término, hermano, nos damos cuenta que como iglesia
usted y yo también tenemos un representante. Y en la Biblia, hermanos, encontramos algo bien inusual, algo bien importante. Y es de que Israel estaba en guerra. Israel, dice la Biblia, que estaba en orden de batalla contra los filisteos. Y la Biblia nos dice que los filisteos tenían una ventaja. ¿Y cuál era la ventaja, hermanos? Que los filisteos tenían a los familiares de Gad, que eran gigantes, y entre ellos Goliat, que era el primero de todos. La Biblia nos dice que estaban en orden de batalla, listos para pelear, listos para batallar. Pero Israel tuvo miedo. Hermanos, comúnmente las guerras eran así, todos contra todos, hasta que el último quedara, hasta el último que quedara vivo. Todo el ejército peleando contra todo el ejército enemigo. Pero en esta ocasión, hermano, vemos algo diferente. Goliat se para frente al ejército de Israel y les dice, oiga bien lo que les dice: denme un hombre, escojan un hombre entre todos para que pelee contra mí. Y si yo gano, ustedes serán nuestros esclavos. Pero si no, ustedes ganan, nosotros seremos sus esclavos. Mire la diferencia, hermano. No es que todos iban a pelear, no es que todos iban a ir a la guerra, no es que todos iban a levantar espada. No, solamente uno contra uno, y el que ganara, ganara por todos. No era necesario levantar más espadas. Goliat dijo, solamente uno contra uno va a pelear, y el que gane va a tener los derechos de todos nosotros. Y mire, hermano, nadie quería pelear contra Goliat. Por ende, el rey Saúl tenía que ser el representante de Israel por ser el rey. Pero ni el rey Saúl quiso enfrentarse a Goliat. La Biblia nos dice que nadie quería pelear. Pero también, hermano, nos damos cuenta que el destino de una nación caía sobre una sola persona. El que peleaba tenía que saber que el destino de todas las generaciones estaba sobre ellos, porque si él ganaba, ganaba el pueblo, pero si él perdía, perdía el pueblo por completo, aunque solamente uno estaba peleando. Todos conocemos la historia y no nos vamos a detener ya en la historia. David fue el representante de Israel y David ganó la batalla. Y he dicho esto, hermanos, para llegar a este punto. El ser humano, usted y yo, bíblicamente hablando, nos damos cuenta que fuimos representados por un hombre. Y este hombre es conocido como Adán. Adán, hermanos, viene de la expresión Adamá en hebreo, que significa tomado de la tierra. Adán también significa Edom o Adón, que significa rojizo, que también nos da una connotación, hermanos, de lo que es el barro, que es color rojizo. ¿Qué significa el nombre de Adán? El nombre de Adán significa el que fue tomado de la tierra. Y este hombre, hermano, fue nuestro representante. Este hombre, hermano, fue aquel que estuvo delante de toda la humanidad. Pero la Biblia nos dice, hermano, el Salmo capítulo 8, verso 4. Oiga bien lo que la palabra de Dios nos dice acerca del hombre. Salmos capítulo 8, el verso 4 dice: digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho un poco menor que los ángeles y los has coronado de gloria y de honra. Para Dios, el hombre es la máxima expresión de su poder en esta tierra. La raza humana es la máxima creación que Dios ha tenido. Es cierto, Dios creó todo lo que vemos, pero el hombre es la corona de la creación. Pero lamentablemente, hermano, nuestro representante llamado Adán cayó en pecado. Mira, hermano, usted y yo no estuvimos en el huerto, pero gozamos de las desgracias del huerto del Edén. Siempre mi hija me dice: papi, cuando yo vea a Eva en el cielo, me dice, yo le voy a reclamar, me dice.
que por qué tuvo que comer del fruto prohibido. La verdad, hermanos, de que Adán, él fue el representante nuestro en el huerto, y lamentablemente en el huerto él falló. Y déjeme decirle, hermano, no se trata de lugar, se trata de nuestra convicción para no pecar. Porque bíblicamente hablando, Adán pecó en el huerto y falló. Él estaba en el huerto, él estaba en el mejor lugar de todos. Él estaba, hermano, en el mejor lugar que Dios había creado para ellos, y aún así falló. Hermano, no se trata de lugar, se trata de nuestras convicciones. Se trata de lo que creemos y de lo que amamos, y hacer todo lo posible para que lo que amemos se mantenga bien delante de Dios. El primer hombre falló. Por eso dice la Biblia, si usted lee conmigo, Ezequiel capítulo 28, verso 13. Oiga bien lo que la palabra de Dios nos enseña. Esta porción bíblica, hermanos, en su mayoría es dada para lo que hoy conocemos como el diablo. Muchos dan esta cita bíblica y piensan que están hablando del diablo. Pero el capítulo 28, verso 13 de Ezequiel, dice la Biblia: en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo y esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. La mayoría de veces, hermano, muchos le dan esta connotación al diablo. Pero en realidad, hermano, este texto está siendo escrito de una manera poética para el hombre. El hombre que estuvo en el huerto, el hombre que tuvo todos los beneficios de Dios para su vida, el hombre que el día en que fue creado, dice la Biblia, hubo una máxima expresión de gozo y alegría. Tú estuviste allí, le dice, y todavía le da el título y le llama tu querubín protector. ¿Quién es el que cuidaba el huerto? ¿Quién es el que estaba atento de cuidar lo que Dios había creado? Era Adán. Perfecto fuiste, le dice, hasta que se halló maldad en ti. Por eso, hermano, nuestro primer representante, legalmente hablando, fue Adán. Y por la culpa de Adán, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron. Oiga bien la expresión que usa: todos pecaron. Y yo le pregunto a usted, hermano, y es fácil responder: ¿usted estuvo en el huerto pecando con Adán? No. Pero ¿por qué el pecado de Adán se transmite a la humanidad? Porque Adán es nuestro representante, humanamente hablando. En Adán, hermano, recae el pecado de toda la humanidad. En Adán, hermano, recae las consecuencias negativas de haber tomado una decisión equivocada de desobedecer a Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos, dice la Biblia, de la gloria de Dios. Entonces, ¿por la culpa de quién estamos destituidos? De nuestro representante. ¿Y quién fue nuestro representante? La Biblia le llama Adán, el primer hombre creado. Pero oiga bien, hermanos, dice la Biblia en Romanos capítulo 5, verso 12. Oiga bien lo que dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Por quién entró el pecado? Por un hombre, dice Romanos 5:12. Y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos, dice la Biblia, todos pecaron. Ahora tenemos la respuesta: ¿por qué sufrimos? Si somos hijos de Dios, porque nuestro representante llamado Adán cayó de la gracia divina.
perfecto eras hasta que se halló maldad en ti. Adán pecó y como nuestro representante legal, hermano, la Biblia dice que el pecado de Adán pasó a todos los hombres, y la Biblia termina diciendo este texto: por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, todos terminaron pecando. ¿Por qué? Porque nuestro representante Adán, él falló, él tomó malas decisiones. En pocas palabras, él nos hundió a todos nosotros. Pero la Biblia nos dice, hermanos, que a pesar del error del primer hombre, de Adán, hubo una promesa. La primera promesa en la Biblia la encontramos en Génesis capítulo 3 verso 15. ¿Y qué dice Génesis 3:15? Nos recuerda que la simiente de la mujer nacería uno que pisotearía la cabeza de la simiente de la serpiente. ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia? ¿Sabes qué? Hablando de la maldad, llámele diablo, Satanás, como quiera llamarle. A través de esta accionar, tú tienes dominio sobre la humanidad. A través del pecado, el pecado tiene dominio sobre el mundo. Pero van a ser un día uno, el cual será simiente de la mujer. Y de la simiente de la mujer van a ser uno que va a pisotear la cabeza de la serpiente. ¿Y sabe quién fue ese uno? Fue nuestro Señor Jesucristo. Aquel, hermano, que la Biblia dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios se manifestó en carne. Ese Dios vino, se manifestó a través de carne, nació a través de mujer, y a través de ese nacimiento, hermano, dice la Biblia que Él venció la muerte. Él venció a Satanás. Él pisoteó la cabeza de la serpiente. Pero ¿sabe qué es lo hermoso de todo esto? El primer hombre nos trajo maldición a todos. Pero usted lea Romanos capítulo 5 verso 12. Ahí hay un título: Adán y Cristo. ¿Sabe lo que el escritor está haciendo? El escritor está haciendo una comparación entre Adán y el Señor Jesús. El primer hombre en la primera creación, y el segundo hombre llamado Jesús es en la regeneración. Es decir, que la primera creación cayó en pecado, pero ahora en Cristo dice la Biblia que los que están en Cristo nuevas criaturas son. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. En Cristo tenemos una nueva identidad. En Cristo tenemos un nuevo nombre. En Cristo tenemos un nuevo representante. Porque mi primer representante me llevó al pecado. Pero dice la Biblia, Romanos capítulo 5 verso 18, oiga bien lo que dice: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación, todos los hombres de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Hermano, por Adán el mundo cayó en pecado. Romano llama a Jesús el segundo Adán, porque de ahí viene la nueva creación, la nueva regeneración del ser humano. Por Adán caímos en transgresión y en condenación, pero la Biblia dice, oiga bien, así por uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces, hermano, ¿cuál es el punto? Por Adán somos pecadores todos, pero por Cristo somos salvos a través del bautismo en el nombre de Jesús. Por el primer hombre pecó en el huerto, el segundo hombre fue tentado en el desierto y no pecó. Mire la diferencia. Adán estaba en el huerto y cayó de la gracia. Jesús estaba en el desierto y fue tentado y no cayó en pecado. Por eso yo digo, hermano, no se trata de lugar, se trata de la convicción que tengamos. Usted y yo podemos vivir en el peor lugar,
y aún así mantenernos alejados del pecado. Usted y yo podemos estar viviendo, hermano, en una situación crítica alrededor nuestro, pero Jesucristo estaba en el desierto y en el desierto Él venció. En el desierto, hermano, Él nos dio la victoria. En el desierto Él no cayó en pecado. Caso contrario con Adán, Él estaba en el mejor lugar y terminó caído de la gracia de Dios. Por eso, hermano, nuestro primer representante falló. Y termina diciendo: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, se sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ahora la pregunta es, hermano, ¿quién es su representante? Porque si su representante sigue siendo Adán, es ahí, hermanos, donde no vamos a avanzar en la vida. Es ahí, hermanos, donde no vamos a tener las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Pero si nosotros decimos: no, yo no estoy bajo la ley de Adán, yo no estoy bajo la cobertura o la representación de Adán, sino que yo camino bajo la gracia de Jesucristo, nos vamos a dar cuenta que bajo la gracia de Jesucristo somos salvos no por nosotros mismos, sino que la Biblia dice que Jesucristo, nosotros siendo pecadores, aún Él murió por cada uno de nosotros. Y eso es lo que vale, hermano, que cuando nosotros caminamos bajo la representación de Dios, hermano, por ende somos bendecidos. Hermanos, si estamos bajo la normativa de Adán, estamos bajo condenación y estamos bajo maldición. Pero si nosotros decimos: no, Señor, yo camino bajo tu gracia, yo camino bajo tu jurisdicción, yo camino, Señor, bajo lo que comúnmente se llama jurisprudencia, es decir, ciertos lugares, hermanos, donde aquello que estamos hablando tiene que ser parte y afecta, hermano, el área que se mueve. Cuando nosotros caminamos, hermanos, bajo la jurisdicción de Dios, hermano, la Biblia dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué significa eso, amado hermano? Que cuando nosotros tenemos problemas, tenemos un representante que ya venció en la cruz del Calvario. Tenemos un representante que murió por nosotros, pero resucitó al tercer día. Por lo tanto, si Jesús es vencedor, la iglesia es vencedora. Si Jesucristo venció, la iglesia puede vencer. Hermano, esta iglesia no está en derrota, porque nuestro representante, hermano, no es un ser humano. Nuestro representante, hermano, amamos nuestra organización, pero más que una organización, esta iglesia, el representante es el Rey de Reyes y Señor de señores. Y este Señor dijo, este Rey dijo, que ni las puertas del Hades van a prevalecer en contra de nosotros. Por lo tanto, ¿sabe qué? La victoria es segura. Termino, hermanos, esta tarde una vez más preguntándole: ¿quién lo representa a usted? Mira, hermano, ya nos hablaron bastante acerca de no permitir que el espíritu de los farisaicos domine nuestra vida. Y el diablo va a querer venir a usted, hermanos, a querer discriminarlo, a querer tenerlo de menos, a decirle que usted no vale para nada, a decirle que ese problema lo va a hundir y lo va a destruir y no va a poder avanzar. Pero mira, hermano, cuando el diablo venga de esta manera, usted debe de saber que usted no camina bajo lo que el enemigo diga, sino camina bajo lo que la palabra de Dios dice en su vida. La Biblia nos dice, hermanos, que hubo un hombre llamado Josué, el sumo sacerdote. En Zacarías capítulo 3 encontramos la historia. Él estaba delante de Dios con ropas inmundas, sucias y viles. ¿Y sabe quién estaba a la par? Satanás. ¿Y sabe qué es lo que hacía Satanás? Acusarle, diciéndole que él no valía nada. Pero ¿sabe qué fue lo que hizo Dios? Le dijo a sus ángeles: ángeles, cámbienle la vestidura, cámbienle su calzado, pónganle un anillo, pónganle una coraza, pónganle algo diferente. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros no caminamos bajo lo que este mundo dice. Nosotros caminamos bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Satanás venga, hermanos, a acusarle, mira, hermano,
Haga como los famosos hacen. Cuando vienen los problemas, habla con mi representante, le dice. Y le da una tarjetita, ¿verdad? Mire, cuando el diablo venga o cualquier otra, mire, no, con usted no tengo nada que hablar. Hable con mi representante. Y nuestro representante nunca ha perdido una batalla. Nuestro representante siempre va a pelear por nosotros. Nuestro representante siempre va a tener victoria para nosotros. Por eso esta iglesia no camina bajo la jurisdicción de ningún ser humano. Caminamos bajo la voluntad de Dios. Y nuestro representante es nuestro Señor Jesucristo. Pongámonos en pie, hermanos. Démosle palmas a nuestro Señor Jesús en esta hora. Vamos a orar y vamos a decirle: Señor, tú eres mi representante. Si hay alguna enfermedad, hable con la enfermedad y dígale: yo tengo un representante que es el médico por excelencia. ¿Tiene algún problema económico? Diga: Señor, tú eres mi representante, el dueño de la plata y del oro. ¿Tiene problemas en la familia? Yo tengo un representante que restaura hogares, matrimonio. Para Dios no hay imposible. Oremos. Bendito Señor Jesús, muchas gracias. Esta tarde queremos culminar este tiempo de ayuno y oración, confesando y declarando en tu nombre que tú eres nuestro representante. Confesando, Señor, que yo no camino bajo la jurisdicción del primer hombre que pecó en el huerto. Yo camino, y esta iglesia camina bajo la jurisdicción, Señor, de aquel que venció en la cruz del Calvario. Por lo tanto, bendito Dios, no importa los problemas que tengamos, esta linda tarde yo quiero hablar, Señor, y orar por aquellos que tienen problemas, aquellos que tienen necesidades, aquellos que están pasando crisis en su vida. Tenemos un representante que pelea por nosotros. Amado hermano, yo le vengo a recordar que usted no camina solo. Usted, hermana, no está sola en esta vida. Hay un Dios que es nuestro representante. Y esta tarde yo vengo a decir: Señor, si tú eres nuestro representante, la victoria es segura. Porque así como dice el coro de antaño, yo tengo un abogado que me defiende. Yo tengo un abogado que me defiende. Él siempre está ocupado, pero me atiende. Hermano, esto es lo que debemos de saber. Tenemos un Dios que nos representa. Tenemos un Dios que pelea. Tenemos un Dios que nunca ha perdido una batalla. Por lo tanto, caminemos bajo la jurisdicción de Dios. Caminemos bajo la cobertura de Dios. Porque Jesús, tú eres mi representante. Y cuando el enemigo venga con problemas y dificultades, cuando el enemigo venga con amenazas, nosotros vamos a decir: tenemos un representante que pelea por nosotros. En el nombre de Jesús, gracias, Rey de la Gloria, porque tú eres nuestro representante. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Démosle palmas a nuestro Señor Jesucristo. Adelante, amados hermanos, Dios me les bendiga. Hay una actividad, mi hermano.